Gracias. Bueno, seguimos con los arquitectos. Sí, vamos a hablar de otro tema que además, siendo de la Comisión de Patrimonio, hoy se arma otra discusión a raíz de que lamentablemente perdimos una catedral, la de Notre Dame, y la discusión que se reaviva ya fue alguna vez hecha y fue saldada como quedó, con Viollet-le-Duc y con John Rusty. Ahora, es la Comisión de Patrimonio. Es una discusión bastante interesante y creo que tampoco, como en ese momento, ni va a conformar a nadie ni se va a saldar. Así es, estábamos charlando, estábamos las dos charlando de este tema antes de comenzar acá a charlarlo en la radio y bueno, la verdad es que hace días que estoy pensando en esto porque se va a dar esta cuestión entre Ruskin y Ledoux y yo creo que tampoco se va a llegar a un acuerdo que conforme a todos, pensándolo y dando una opinión democrática y que tratemos de que la mayoría esté conforme. Yo creo que tendría que tratarse en algún gran concurso internacional con miradas que aporten, porque la verdad es que es disparador de ideas y de criterios amplísimos. O sea, podemos pensar decir, bueno, tenemos que volver a lo que era el edificio, que te diría a nivel personal y como comisión que no es posible y que no es viable y que no es real, porque estamos hablando de que las cosas que se perdieron materialmente datan de cientos de años. Y son 800 años. Así es. También pensando en esto y decir, bueno, vamos a tener un criterio conservacionista y vamos a tratar de imitar lo que era, que es imposible. Digo, si tomamos ese camino, la lectura de la tragedia que sucedió hace 2 días queda borrada, digamos. ¿Me explico? ¿Cómo un edificio puede ir contando la historia a través de la materialidad exactamente? Así que la verdad es que lo hablábamos y es disparador de muchísimas opiniones, ¿no? Claro. Viste que generalmente cuando se restaura una escultura, sobre todo las muy antiguas, y que le falta un pedazo, vamos a ver, por ejemplo, la Venus, que le faltan los brazos, no a ella, pero en otras esculturas a lo mejor también más antiguas, y se sabe que lo que le falta es un ala, se le coloca ese ala, pero separada, o sea, es como que se la presenta, pero se dice, bueno, esto es lo que nosotros adosamos diciendo para que quede la imagen de lo que es, pero no es la realidad. Yo creo que en lo que es arquitectura y en estos grandes espacios es una lectura más amplia, no solo de la arquitectura. Creo que tiene que ser social, de lo que significaba ese edificio ahí, de la historia que contaba, de lo que cuenta hoy, digamos, la historia actual, de lo que pueden llegar a ver de ese edificio dentro de 50 años y qué queremos contar. O sea, la arquitectura es un gran transmisor de mensajes, o sea que... es un lenguaje que nos cuenta una historia. Nos está contando permanentemente, incluso en esa mutación que se va generando, porque no vayamos a esta tragedia, no vayamos a algo que se rompió y que de alguna manera hay que estructurar y que hay que reparar. Sí. Y bueno, tenemos que también pensar muy detenidamente cuál es el criterio que se va a tomar para eso. Fíjate que la empresa que estaba restaurando lo que hacía era reintegrar el aspecto y, digamos, las paredes que se habían rajado, tapar la rajadura, restituir la masa de piedra que se había caído resquebrajado, es decir, ellos no iban a tocar nada, simplemente eso también en materia de restauración, porque ahora lo que hay es reconstruir. Exactamente. Pero también en materia de restauración, también hay varios pensamientos. Exactamente, el mismo criterio. Si querés, podés opinar. Es Porque el mismo criterio. La presencia de otro arquitecto que está como... también... Fíjate que la restauración iba a tratar de conservar lo que ya estaba y darle, digamos, meter lo que faltaba y que quedara tal cual
de hace 800 años, que era imposible. Exactamente, sí, la verdad es que va a ser muy discutido y yo creo que en algún punto este hecho que pasó va a tener que ser contado también en el criterio de restauración que se vaya a tomar, ¿no? Tiene que contar lo que ha sucedido. También pensando todos estos días en estos criterios y en estas maneras de intervenir el patrimonio, también estuvimos discutiendo en comisiones el tema de higiene y seguridad exactamente, porque queramos o no y sin ánimo de acusar a nadie, acá hubo un error que podemos llegar a suponer que fue humano o técnico y cómo se puede haber, digamos, evitado, ¿no? La importancia de la higiene y la seguridad en las obras, con el agravante de que estamos hablando de espacios patrimoniales que cuentan una historia de todos nosotros, ¿no? Claro, sí, no se sabe muy bien, pero aparentemente fue un cortocircuito eléctrico y que en ese momento, fíjate, no había nadie. Exacto. Es decir, dejan un material, puede haber sido un material inflamable, pero dejan un artefacto eléctrico que siempre puede provocar cerca de maderas que estaban impregnadas de alquitrán de la época en que y que le decían el bosque porque había 21 hectáreas de una... Bueno, lo deja y no hay nadie, no hay un sereno, no hay nadie que recorra, no hay nadie que se fije. Cuando se dieron cuenta ya las llamas habían tomado gran parte del techo y pudieron, digamos, evacuar rápidamente a la gente que estaba. Sí, por eso la importancia de cómo se trató eso en temas de seguridad, que ahí evidentemente ha habido un vacío muy importante. Y contábamos antes de entrar al estudio que también se había quemado la mezquita, la gran mezquita en Jerusalén, y también fue por un descuido de unos chicos que estaban jugando. No fue la magnitud para nada de lo que pasó con Notre Dame, simplemente un espacio interno que no comprometió gran cosa la mezquita, pero también podría haber sido un incendio de proporciones, si no se dan cuenta, porque unos chicos estaban jugando. ¿Con qué estarían jugando los chicos dentro de una mezquita para provocar un incendio? Sí. Sí, la verdad que con los protocolos que se tienen de seguridad en museos, y uno ha transitado distintos espacios y ha digamos, vivido con esos protocolos, uno le cuesta un poco entender cómo ocurrió esto, ¿no? No, claro. Bueno, y hablando de nuestro patrimonio, también hacías referencia acá que también no es muy difícil mantener, conservar y que queden, porque muchos de ellos van desapareciendo por la cuestión económica, es decir, el valor de la tierra, y a lo mejor muchos dicen es más que una obra de arquitectura, es una casa vieja, que muchas veces uno le escucha que vamos a conservar esto si es una casa vieja. Sí, muchas veces cuando se piensa solo en la unidad se pierde de vista el entorno, el conjunto, ¿no? Cuando pensamos, bueno, lo tiramos porque es solo una casa vieja, bueno, qué significó esa casa vieja en la escala donde está implantada, en el barrio donde se está implantada. Nosotros desde la comisión siempre tratamos de tener esta mirada un poco más, lo que decimos, el patrimonio intangible, digamos, los espacios que genera esa vivienda, la escala en la que se desarrolla. Entonces, bueno, ya la visión es otra. Antes que estábamos hablando de los distintos barrios, digamos, la vida que se ha desarrollado en los barrios también siempre tenía una escala distinta a lo que es una persona que vivía en el centro. Exactamente. Sí, y también cuando nosotros hablamos de que la arquitectura cuenta, que es un lenguaje, cuando estas casas viejas desaparecen, cambia totalmente la escala, cambia la densidad del sector, cambia la forma de relacionarse, porque no es lo mismo un barrio de casas de 1 o 2 pisos o de una única planta a empezar a aparecer edificios de 10, 15 plantas, cuando así lo permite el código. La relación humana que se establece es totalmente diferente, y eso es lo que vos hablás de escala. Exactamente. Mira, cuando estaba hablando recién
Toñoli, que estaba hablando, justo hacía referencia al, digamos, la conectividad de Roldán y Funes. Sí. Siempre lo traigo a colación porque fueron urbanizaciones que no se pensó la escala en que fueron creciendo, tuvieron un crecimiento exponencial muy importante, y hoy tenés que estar, digamos, hablando de cómo lográs que esa gente que se fue a vivir en gran cantidad a Funes, Roldán, por cuestiones de costos del metro cuadrado de tierra, puedan acceder a alguna actividad que tengan que hacer dentro del centro de la ciudad, a salud, a educación, a todo tipo de servicios y equipamiento urbano. Cuando no está pensado un plan, como decías antes, un plan de urbanización, claro. Cosa que Rosario lo intentó varias veces. Lo ha intentado varias veces. Y sí. que había uno muy importante, si llega a hablar un poco de historia de Guido, el arquitecto Guido, sí, que nunca se puso en práctica. Lamentablemente, porque él estudió la planificación durante 4 años de Rosario. Él había pensado, fíjate que estamos hablando de los trenes, había pensado en un subterráneo, estamos hablando de 1930. Estaba pensando que la ciudad, ya en ese momento, que no tenía ni las proporciones que tiene ahora, ni las distancias que no, que vos fíjate que el pueblo de Alberdi, el pueblo de Sorrento, o el mismo para el sur, Saladillo, todavía eran considerados pueblos, sí, no estaban dentro de considerado el ejido urbano. Bueno, ella pensaba en subterráneos. Sí. Es lo que está pasando con Funes, Roldán, Pueblo Ester, claro. Vamos a estar Andino, Cerodino, van a ser esas las características de conectividad y de pensar el crecimiento de las ciudades de otra manera, con una mirada un poco más amplia, porque es lo mismo que estamos hablando en base a los criterios y cómo tenemos que tener en cuenta la cuestión social y poblacional. Estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? Claro. Siempre en todos estos espacios se desarrolla la vida del hombre, ¿no? Sí. Algo que por ahí a nosotros los arquitectos nos cuesta mucho que expresarlo con claridad, que no somos los dibujitos, siempre digo lo mismo, pero es así. No es a veces me encuentro y dice que, y bueno, ¿vos qué haces el dibujito? Bueno, es el dibujito de tal cosa. No, digo, no hago dibujitos. Bueno, Eva, como siempre es un placer que te venís de tan lejos y estás acá con nosotros. Y no, seguimos. Seguimos, mirá, no están de la orden, se ve que como siempre tan amena. Eva, siempre tan amena para hablar. Bueno, gracias. Bueno, a mí lo que me quedó, que vamos a un corte y después seguimos. Bueno, entonces vamos al corte. Eso porque yo estoy de espalda. Estoy de espalda al operador. Así que bueno, vamos a un corte y después seguimos con la arquitecta Eva. Bueno, sí, estábamos hablando en el corte de la ley de patrimonio. A ver, contanos un poco, Eva. Así es, bueno, siempre empezamos hablando por una cosa y nos vamos yendo por las ramas y justamente terminamos, exactamente, terminamos hablando de la ley de patrimonio. Recién me estaban dando un caso de que se da muchísimo en la ciudad de Rosario y que lo conocemos y que la verdad es que lo conocemos mucho, que una propiedad está declarada con valor patrimonial. Y muchas veces los propietarios, porque la recibieron en parte de herencia o por X circunstancias, a veces hasta no tienen maneras de mantener ese patrimonio, claro, esa declaración. Pueden tener distintos escenarios, podés querer venderla y no podés porque tu bien está declarado con una determinada regulación de qué se puede hacer en ese terreno. Y bueno, distintos escenarios, ¿no? Entonces justamente estábamos hablando de que, dice, a mí como propietario nadie me puede decir que yo mi propiedad no puedo crecer porque, bueno, existe el derecho a la propiedad en la Constitución Nacional. Sí. No, o sea que eso, la Revolución Francesa, ya que hablamos es lo único que nos tocó. Así es lo que nos toca. Y bueno, nosotros hace ya varios años ya tuvimos una presentación hace unos años en Cámara de Diputados del proyecto de ley de patrimonio provincial, que bueno, ya estaría creando un precedente y un distinto tratamiento en cuanto al patrimonio no tan restrictivo en las políticas de conservación de patrimonios en las cuales acciona el Estado. También tiene que haber una política de acompañamiento en base a subsidios o
posibilidades de que los propietarios puedan realmente conservar ese bien, ¿no? Claro, y si la vende en óptimas condiciones y el que la compra tiene que, tiene Sí. la disponibilidad de poder seguir Derechos manteniendo el derechos y patrimonio. obligaciones que siempre se vayan cumpliendo. Ese escenario hoy no está, no tenemos solo regulaciones de ordenanzas municipales, así que bueno, nosotros la ley de patrimonio está en comisión, tendría que pasar a 2 comisiones más que faltan, que son presupuesto y constitucional. Y bueno, estamos a la espera de por lo menos ver qué sucede, si se le puede dar tratamiento este año, que sería un golazo, ¿no? Y que ya crea un precedente y tenemos, o sea, estaría regulado el patrimonio dentro de la legislación provincial, ¿no? Bueno, es importante, viste, por ahí uno dice, hay tantas necesidades, por ejemplo, de vivienda, hay tantas necesidades de agua, porque el agua también, que estábamos hablando que es un derecho y que hay muchos barrios que no tienen agua o las tienen contaminadas. Bueno, pero también, fíjate que esta discusión se armó con Notre Dame, porque todos dicen cuánto dinero van a disponer para preservar alguien que no conoces un montón de Un piedras. edificio. Pero como vos decís, hay una cuestión que es intangible, que es la memoria, lo importante que es esas piedras viejas nos están contando cómo fuimos evolucionando y cómo fuimos avanzando o retrocediendo también en algunas cosas. Y nuestras piedras viejas de acá de Rosario nos cuentan una historia fascinante y que a lo mejor muchos desconocemos, sobre todo el crecimiento de los barrios, vos que venís de refinería, que naciste ahí, estaba hablando de Barrio Sarmiento, y todo lo que eran las áreas industriales hacia el norte, y las que se formaron mucho después, las del sur, hoy justamente hay una de esas comisiones obreras del SWIT. Sí. Así es, hoy había una muestra que estaba en el Museo de la Ciudad. Sí, que es lo que siempre digo y rescato. Rosario se caracteriza por la pujanza de su población y por la gente. Hay un cantante que dice que las ciudades las hacen las personas que la habitan, así que, y yo creo la verdad que en eso, y el empuje y el crecimiento que ha tenido la ciudad históricamente se dio por el crecimiento y el trabajo de estos barrios que estuvimos hablando, ¿no? Claro, sí. Los barrios portuarios, los barrios en los que se desarrollaba alguna actividad industrial, portuaria, ferroviaria, y actividades con muchísima impronta en el crecimiento, lo que es puerto y ferrocarril. Es la ciudad. Es la ciudad. Y el río, bueno, obviamente. El río, bueno, ahora lo recuperamos, pero nosotros somos parte del río, nos dimos cuenta cuando nos abrieron los galpones, pero Guido había hecho la torre, ¿te acordás? Primero, la que hoy aparece en el Monumento a la Bandera, unos 15 años antes había aparecido en el proyecto del Correo, que después por una pelea entre la ciudad, las fuerzas vivas de la época, dijimos, este proyecto ya casi construido no va. ¿Y qué decía? Vamos a mirar el río. Nosotros somos una ciudad portuaria y vivimos del río. Así es. Y bueno, eso después lo concreta en el Monumento a la Bandera cuando hace la Torre Mirador. Así es. Bueno, esa conciencia la hemos perdido. No sé por qué, pero la hemos perdido. Nadie se da cuenta que por ahí uno empieza a decir, mira, Rosario es una ciudad portuaria. Bueno, hablando de todo eso, estábamos hablando antes también de que en esta cuestión que tenemos esa mirada desde Comisión de Patrimonio, no se está teniendo en cuenta todo lo que es la barranca del río, una característica geográfica muy característica de la ciudad. De Rosario. Exactamente, con un nivel de cota muy significativo y con algunas situaciones físicas, paisajistas muy características de la ciudad. Y la verdad es que no hay un tratamiento que hable o que trate tanto este tema de barrancas, ¿no? Ahora que se recuperó la zona franca que alguna vez tuvo Bolivia. Sí. Bien. ¿Hay algo que iban a hacer con eso? No sé qué van a hacer. La verdad es que no tenemos conocimiento de eso. No sé en de qué dominio, o sea, quién es el... Sí, queda a nivel, digamos, como todas las vías navegables federal,
o quedará dentro del municipio? No, la verdad es que no tenemos conocimiento de eso, no tengo conocimiento de eso. O sí queda algún ente regulador, que viste que muchas veces hacen entes reguladores en base a eso, pero bueno, lo vamos a averiguar. Sí, aparte todavía queda el proyecto ese inconcluso, pero está en carpeta el puerto de la música, que sería un lugar ideal ahí, porque está bien justo en el Parque de la Bandera. La verdad es que bueno, nosotros como arquitectos es una cosita ahí que tenemos siempre pensando y soñando que algún día se pueda... Sí, se pueda realizar, porque parece, sería... También es otra, cuando uno dice las industrias, la necesidad de trabajo, todo esto, nuestro patrimonio, nuestra arquitectura, nuestra costa, nuestra barranca, un futuro, algún día otra vez los ferrocarriles, todo eso es una industria que se llama turismo. Sí, y volviendo al tema de Museo de la Música, digo que patrimonio social en cuanto a lo musical tenemos en la ciudad de Rosario. Que es una ciudad y que perdamos la mirada de ese aspecto. Bueno, lo hablaba mucho Fontana Rosa de esto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la creatividad musical en la ciudad de Rosario, y que no tengamos esa mirada, ¿no? Que perdamos a veces un poquito esa mirada. Sí, entre otras cosas, uno siempre, me acuerdo cuando la chica decía, esta ciudad es tan gris, y después cuando uno empieza a conocerla te das cuenta que no gris, no tiene nada. Tiene una a lo vida sumo cultural. Un poco más es marrón. Sí, por el río. No, pero por marrón ejemplo hoy había muchísimas actividades culturales. Sí. Y vos decís, bueno, Buenos Aires así llena. Nosotros también, teníamos que elegir un lugar donde nos va al Museo de la Ciudad, al Firma de Olvide Ustedes, también está lo del macro. Y la verdad es que hay emprendimientos privados y públicos, eso te llama la atención, casi en el mismo porcentaje. Sí. Bueno, ¿crees que este año se va a tratar la ley de patrimonio? Es venimos hace muchos años trabajando desde un lugar muy, muy, muy de hormigas, de estar ahí siguiendo, hinchando, molestando, golpeando puertas, así que bueno, en realidad sería nuestro sueño. Escúchame, Eva, ¿por qué no recordás a lo mejor ahora en este momento a algún compañero arquitecto que está escuchando? ¿Cuándo se reúnen ustedes? ¿Dónde se reúnen? Nosotros nos reunimos los martes a las 13 horas. El lugar de reunión, ya que, bueno, de paso lo cuento, el colegio de arquitectos está terminando su obra al lado de la casa, así que los espacios últimamente están un poco acotados y reducidos, y ya que que salió el tema cuento, que la idea es que el colegio se mude este año en octubre y que la sede se ponga en funcionamiento este año. Ahí sí vamos a tener más disponibilidad de espacios. ¿Qué va a pasar con la casa esa bellísima? No, la casa queda para el Distrito 2, el CAT, el Distrito 2, y el DSP queda a la obra nueva, con una disponibilidad de metros cuadrados muy interesantes, un centro cultural, bueno, todo eso va a ser este año. Y la verdad que estuvimos haciendo muchas visitas de obra a la obra que estamos ejecutando, porque está en un 90% terminada, así que es un hecho, a fin de año ya está. Exactamente, que este año se mude el DSP y que tengamos muchísimos espacios para trabajar. O sea que nos abandonamos al Chelo Molina. No sé, no sabemos, no lo vamos a abandonar del todo. Ya tenemos algunas ideas con un par de colegas que trabajamos, que tenemos, siempre estamos ahí haciendo algo en el colegio, y no lo vamos a abandonar del todo porque es un lugar que es muy significativo. Sí, aparte es muy querido porque siempre ha brindado un espacio como cultural muy importante para el colegleio. Así es, lo que pasa que en el edificio nuevo está pensado un centro cultural también, así que veremos. Bueno, tendremos que trabajar un poquito más. Sí, o vamos a dividir, bueno, a vos te toca este pedazo, a nosotros nos toca este otro. Sí. Está bueno. Yo te agradezco muchísimo, Eva, por la disponibilidad, porque cada vez que la llamamos, Eva está. La verdad que eso lo vamos a destacar, porque además también ha colaborado con el programa que tenemos nosotros los domingos, nos ha hablado del barrio Refinería y tema que conoce bien, así que es un placer cuando hay tanta predisposición de hablar y de dar a conocer lo que uno vivencia. Me parece fundamental. Porque uno lo hace mucho desde la pasión que tiene por el patrimonio, por la profesión y por brindarle a la sociedad
condiciones mejores. Bueno, yo te agradezco un montón y ahora si me ve el operador, vamos a un corte y otra vez gracias, Eva. No, gracias a ustedes. Bien, ya volvemos.